Hoy hablaremos sobre el titubear. Hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre esos momentos decisivos en nuestras vidas que requieren firmeza, pero a veces por temores a equivocarnos nos hacen dudar. Titubear, dudar, vacilar, es algo muy riesgoso. ¿Quiénes tienen brevet? ¿Quiénes tienen brevet? ¿Cuántos manejan en la bella ciudad de Arequipa? ¿Cuántos podrían decir que es algo muy relajante? Es algo que permite que aflore lo mejor de nosotros. Creo que es lo contrario, ¿verdad? Pero si algo sabemos de conducir en una ciudad como la nuestra, es lo siguiente: o te metes o no te metes. Pero no dudes. Porque si dudas, cosas desagradables pueden pasar. O te metes o no te metes. Pero si titubeas por un momento, si dijiste, no pasa Carlos, me meto, no me meto y ¡pum! Ocurrió. Lo mismo está pasando en nuestras familias. Hemos aceptado que el titubear, el decir sí, pero no, ese juego, el sí, pero no, quisiera, pero no sé. Pero si lo hacemos, y si sale mal, pero mejor no. Y estamos así invirtiendo mucho de nuestro tiempo, o no invirtiendo, malgastando, porque una inversión trae resultados positivos. Simplemente estamos malgastando mucho tiempo, años de nuestras vidas, titubeando, diciendo sí, pero no. Y en la palabra de Dios nos insta a no titubear. Bien clara es la palabra cuando dice, yo prefiero que seas caliente o que seas, todos juntos decimos, frío. Porque si tú eres tibio, si tú estás entre ambos lados, el Señor dice, no me agrada. Al contrario, me causa cierta repulsión. Porque no hay nada más desagradable, vale la redundancia, que alguien tibio, que alguien que no se defina, que alguien que juega a medias. Y son estas las personas las que causan las mayores tragedias en nuestros hogares. Papá o mamá, hijo o hija, quien sea, quien está a medias, quien no se ha comprometido de lleno, definitivamente va a generar problemas. Pero ¿por qué entonces nosotros titubeamos? Porque tampoco vamos a negarlo, hemos tenido temporadas en nuestra vida donde hemos titubeado. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Vamos todos al libro de Josué, en el Antiguo Testamento, y hoy hablaremos sobre Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 11, la palabra de Dios nos narra la historia de este, entre comillas, valiente hombre. ¿Y por qué entre comillas? En un momento lo verás. Verso 11 dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual le pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo, ¿y cómo se llamaba el hijo? Todos juntos decimos, Gedeón. Estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Gedeón era un guerrero de Israel, pero, no actuaba como guerrero en ese momento. Gedeón estaba envuelto en sus mayores temores. Obviamente, la situación no era para menos. Había una gran amenaza. No sé quién está enfrentando una amenaza en este momento. Una amenaza a tu carrera, a tu trabajo, a tu familia, a tu salud. Hay una amenaza siempre. Una amenaza latente. Y ahí estaba Gedeón también. Y había una amenaza. Había un pueblo enemigo a su pueblo, los madianitas, que querían destruir y respiraban venganza. Así Israel los odiaban. Ahí estaba. Y Gedeón sabía, nos han rodeado. Estamos perdidos. Y Gedeón estaba escondido. Era un guerrero, pero que no actuaba como guerrero. Era un hijo de Dios que no actuaba como. Era una hija de Dios que no actuaba como hija de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué titubeamos cuando sabemos qué es lo correcto para hacer? Sigamos leyendo, por favor, la historia. En el verso 12,
Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo. Y todos juntos decimos, guerrero, un poco de cachita de parte del Señor. Vemos a un hombre que no ata ni desata, vemos a una persona que en vez de pararse firme y decir, sin importar el precio, voy a proteger a mi familia, saldré a luchar, voy a enfrentar esta situación. No, tenemos a alguien bajo la cama. Y el Señor se aparece de rodillas, levanta el cubrecama y dice, hola Gedeón, ¿cómo estás, mi valiente? Y es que una cosa que también aprendí, porque los golpes que te ha dado la vida, sé que te han hecho dudar de tu capacidad. Las situaciones por las que has atravesado en tu hogar, sé que te han hecho pensar y cuestionar si en verdad vale la pena. Y esto es lo más hermoso de Dios, que Dios el Padre ve en ti y en tu familia potencial que tú no puedes ver en este momento. ¿Se han dado cuenta con Gedeón? Dios le dice, tú eres valiente. Gedeón dice, ¿yo? Te has equivocado. No, sí, tú eres valiente. Tú eres un guerrero y eres valiente. El Señor te dice a ti lo mismo. Tú tienes todo lo que necesitas para vencer y superar esta situación. Y aunque complicada que es, de mi mano, la vas a vencer. No tienes por qué angustiarte, pero tienes que tomar de mi mano. Y esa es la clave en la vida de Gedeón, porque es una cosa hermosa, que Dios ve en nosotros siempre potencial. ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Pedro antes? ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón. Simón. ¿Y a qué se dedicaba? El negocio familiar, era la pesca. Pero por ahí pasa Jesús un día y lo ve, uy, este muchacho tiene potencial. Cuando la sociedad miraba a Simón y no miraban nada más que a Simón, Jesús dijo, no, hay potencial. Y definitivamente sí. Simón, que luego fue llamado Pedro, fue grandemente utilizado en los primeros años de la iglesia, la primera iglesia cristiana. Muy grandemente utilizado. Yo creo lo mismo para nosotros. Pero a veces te ves en el espejo y dices, no. Y ¿sabes qué es lo que más te desanima? Porque me pasa a mí. Nuestros fracasos pasados. Los conflictos y las situaciones que no están bien. Nuestras mayores metidas de pata, cosas que dijimos o que hicimos que nunca debieron haber sido dichas o hechas. Y uno dice, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para una familia, yo no sirvo para un trabajo, yo no sirvo para una universidad, yo no sirvo para nada. Es mejor no intentarlo, porque si no lo intentas, no fracasas. Hay una lógica que circula por todo lado. Porque el fracaso es un sentir muy difícil. Saber que algo fracasó es terrible. Por eso muchos no lo intentan, porque no quieren sentir el sabor a fracaso. Entonces son todos nuestros fracasos pasados que se juntan y nos gritan, contigo no es. Quizás se está refiriendo a alguien más, pero contigo no es. Pero el Señor siempre ve en nosotros algo. Ok. ¿Y cuál era la causa, la razón de pelear de Gedeón? Proteger a su pueblo. Y hombre, que hablo contigo, tú has sido llamado para proteger. ¿Lo hemos hecho siempre? No siempre. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo. ¿Y a qué tenemos miedo? A no hacerlo bien. Cuando veas a un hombre deseoso, pero a la vez inseguro, es que tiene miedo a fracasar. Anota eso, por favor. Escribe esto, por favor. Todo hombre le teme al fracaso. Esa es la verdad, todo hombre. Y es importante para hombres y mujeres que comprendan esto. El hombre, por lo general, aunque también debe haber excepciones, más frescos que una lechuga, pero por lo general hay un temor a fracasar. No queremos fracasar. Y como sabemos que las probabilidades de fracaso son tan altas, entonces no lo intentamos. Y mejor me escondo. Mejor me someto a la sociedad y soy uno más. ¿Y qué sucede? Lo que tenga que suceder. Sin importar si mi familia se ve afectada o no.
Porque tengo miedo. ¿A qué cosa? A fracasar. Ese miedo a fracaso nos paraliza. Mira, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? Verso 15 dice, pero Señor, objetó Gedeón, objetó. ¿Quién va a objetar al Señor? ¿Quién está loco para decirle a Dios, pero Dios? Gedeón. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más, todos juntos decimos, es el más débil. O sea, mi familia, honestamente, es de todas la peor. De verdad, te has equivocado. Y más aún dice, y yo soy el más, y de todos, o sea, mi familia es la más débil, con menos recursos, menos capacidades, menos títulos, y para el colmo de toda esta familia débil, yo soy el más insignificante. ¿Quién alguna vez ha sentido algo así? Quizás con otros, pero yo no puedo. Y damos otras razones. Una de las grandes razones que damos es que ya lo intenté. Ya quise hacerlo alguna vez y no salió bien. Si tú le das esa respuesta a tu papá saca de la correa y te raja. ¿Verdad? Pero lo bueno es que Dios no es así. Dios sigue creyendo en ti. Él sigue creyendo en ti. Él sigue viendo potencial en ti. Él te ha hecho para lograr algo y no te va a dejar de incomodar hasta que lo logres. Y te está diciendo en este momento que lo que has vivido no es el final. Que aunque sí creo que lo que hemos vivido era necesario para formarnos y dirigirnos a lo que es mejor, y lo que has vivido, ¿cuántos podrían decir que es más tragedia que alegría? ¿Sí o no? Que la verdad, la vida a veces se enfoca más en la tragedia cuando en verdad no tanto es así, pero lo vemos como tal. Esas tragedias, esas dificultades, ¿sabes qué? Hasta son necesarias para conducirte a esas nuevas puertas que se están por abrir. Los fracasos en el hombre, especialmente, regresando al tema de los hombres, nosotros. ¿Por qué para nosotros el miedo a fracasar es algo tan grande y tan importante? Porque nosotros personalizamos las situaciones externas. Lo externo lo interiorizamos. Las cosas que hacemos usualmente las confundimos con nuestra identidad. Por eso es muy importante siempre recordar quiénes somos en Cristo, nuestra identidad, porque no somos lo que hacemos. Somos al fin y al cabo quienes el Señor dice que somos, pero en esta sociedad es nuestro performance quien nos juzga. Y ese es el gran temor que nosotros desarrollamos. Y acá viene la clave, el principio que deberíamos recordar, y escríbelo por favor. Cuando el temor al fracaso de un hombre, porque el temor es normal, ¿no? Pero el temor del fracaso excede su fe en Dios, ya, o sea, cruza un límite, ya excede, o sea, una cosa es mi fe en Dios, y el temor todavía excede a esto, esta persona se convierte en un titubeante. Cuando nuestro temor a fracasar es más grande que nuestra fe en Dios, es cuando ahí nos muñequeamos. Y es en esa muñequeada donde ocurren los mayores accidentes en nuestras vidas. Es en esa muñequeada donde tomamos las peores decisiones o permitimos que se tomen las peores decisiones. Esa muñequeada, cuando el temor a fracasar excede nuestra fe en Dios, es cuando comenzamos a titubear. Es cuando comenzamos a dudar si en verdad podemos o no podemos. Y es en ese momento donde nosotros nos vemos afectados y afectamos a otras personas. El hombre titubeante, el hombre pasivo, siempre acaba mal. Las personas tibias, escucha esto, siempre acaban mal. Ojo, yo quiero aclarar esto, no es que nunca vamos a tener temor. El temor es parte de nuestra transición en este lugar. Pero cuando este ya se sobreexagera por encima de nuestra fe, oración y gratitud al Señor, es cuando nosotros comenzamos a dudar y comenzamos a hundirnos. ¿Quién puede pensar en alguien que empezó con fe, empezó creyendo,
empezó a caminar sobre el agua y de repente comenzó a dudar. Y en ese momento, ¿qué ocurrió cuando dudó? Comenzó a... Y quizás tú te sientes a hundir en este momento, porque estás en ese punto de titubeo, de dudar. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si no resulta como yo esperaba? ¿Y qué tal si la vieja historia se vuelve a repetir? No, 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 no. Mejor cierro mi corazón, mejor paso desapercibido, mejor no comparto con nadie, mejor no me vuelvo a atrever porque, y es en ese titubeo que es donde el enemigo quiere tenernos, porque sabe que cuando titubeamos nos hundimos y hay muchos hombres que se están hundiendo, porque el miedo a fracasar. Pedro, de haber puesto los ojos en Jesús, y todos conocemos la razón por la cual Pedro se hundió, porque quitó la mirada de Jesús. Y cuando tú quitas la mirada de Jesús es cuando, hace un momento te dije, es cuando las cosas comienzan a enredarse. Es cuando los conflictos comienzan a aparecer más y más y más. Es cuando nuestro temperamento pierde control. Es cuando nuestra economía se enreda. Cuando quitamos los ojos de Jesús. Y nosotros comenzamos a titubear. Y en ese momento nos comenzamos nosotros a hundir. La indecisión, el muñequearse. Cuando sabes que tienes que hacer algo y no lo haces. Cuando sabes que tienes que liderar a tu familia. Tú, hombre, tienes que liderar a tu familia. Tú tienes que liderarla. Sentarte y amarla y protegerla. Que se sientan contigo las personas más seguras del planeta. Pero decimos, ¿y qué tal si me equivoco? Porque mi esposa sabe más. Mejor yo guardo silencio. Y dejo que la vida se desarrolle como tengan que desarrollarse. O emprender, ¿no es cierto? Sí, voy a emprender y a la mitad del emprendimiento, no, ¿y si me estoy equivocando? Mejor retrocedo. Y es en ese titubear, en esa muñequeada donde efectivamente comienzas a hundirte. Por eso este temor al fracaso tiene que ser tratado. Pero no puedes tratarlo sola o solo. Tú necesitas, como Gedeón, la mano de Dios sobre tu vida. Yo aplaudo a las personas que se esfuerzan por salir adelante. Y hay que reconocer que es loable, pero no es sostenible. Hay una gran diferencia. No es sostenible. Porque la fuerza humana, aunque se reconoce, es limitada. Es por eso que no puedo darme el lujo, no sé si se puede decir así, pero de alejarme de Dios. Porque le necesito. Y tú le necesitas. Pero cuando titubeas, te distancias. Quitas la mirada de Jesús. Y en vez de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, comienzas a hundirte. Ahora, las chicas, esposas, tu rol en la vida de un guerrero, tu rol en la vida de un guerrero es más grande de lo que te imaginas. Yo quiero que esto puedas comprender. Si eres mamá, en la vida de tu hijo, de tus hijos, es más importante de lo que tú te imaginas. Tú eres esposa, tu rol es tan importante, mucho más. ¿Por qué? Porque Él se está convirtiendo en la persona que tú piensas de Él. Lo que Él es, en lo que Él se ha convertido, es el producto de lo que tú piensas de Él. Por eso, mira la pregunta. ¿Tú qué piensas de Él? A ver, sentémonos y nosotros meditemos sobre lo que piensas acerca de Él. ¿Qué piensas de Él? ¿Qué piensas de tu esposo? ¿Qué piensas de tu esposo? Preciosa. ¿Qué piensas de tu esposo? Porque Él se va a convertir en lo que tú piensas de Él. Yo sé, y he hablado con muchas esposas que están cansadas de cómo es su marido. Y usan frases como, es que no ata ni desata. No ata ni desata. ¿Y sabes qué? Efectivamente, ¿qué pasa? No ata, desata. Porque Él se convierte en lo que tú piensas de Él.
Tu rol es muy importante, demasiado importante, más de lo que te imaginas. Por eso yo te digo una cosa, ¿qué es lo que tú estás añadiendo a tu relación? A mí me dijeron una vez, y luego yo lo enseñaba y lo compartía a hombres, cuando un hombre se quejaba de su esposa. Este es el principio, todo hombre merece la esposa que tiene. Pero también funciona al revés, porque tú contribuyes a la relación. Muéstrame un hombre que sea protector, proveedor, que sea un líder en el hogar. Un hombre que a su familia la haga sentir segura, que se esfuerce. Quizás no vivan en abundancia, pero se esfuerza en cuidar de su hogar. Muéstrame a un hombre así y yo te voy a señalar que hay una mujer que cree en él a su lado. Pero muéstrame a un hombre pasivo, que no ata ni desata, que deja pasar los problemas. En vez de arreglarlos, espera que se arreglen solos. Y yo te voy a señalar a una mujer que le ha robado la razón de vivir. Alguien que no cree en él, sino que en vez de creer en él, lo critica constantemente y le dice cosas, tú siempre o tú nunca. ¿Hasta cuándo? Ya estoy cansada. Y como el hombre tiene temor a fracasar, ¿qué hace? No quiero perder. Por eso hay hombres que ni siquiera ya discuten. Solo asienten en la cabeza y te dicen, ajá, sí. Porque el hombre piensa, si voy a entrar a esta situación y voy a perder, mejor ni entro. Y es como el hombre está configurado. Por eso cuando las condiciones no están dadas, comenzamos a crear una generación de hombres débiles en nuestros hijos. Tu deber es otorgar respeto. ¿Cuánto podría decir que como esposa o como mujer, tú quieres saber que tu esposo te ama el día de hoy? De que te ama, te valora, te quiere, te protege el día de hoy. Es muy importante saber eso. Lo aprendí porque estoy casado. Y ojo, una cosa que aprendí es que las mujeres en la noche, o sea, no importa cuánto un hombre se esfuerce en un día y gane puntos, en la noche se resetea esos puntajes y vuelves a cero. Y es cosa de todos los días. Es como, pero el hombre no, pero si yo te dije hace 3 semanas que te amaba y para el hombre es suficiente. No, para mujer no es todos los días. Es que le llega la noche y ¡fum! A cero otra vez. Así como la mujer tiene esta necesidad, que no es mala por si acaso, acá que nadie se me erice, de sentirse amada, de sentirse querida, de sentirse apreciada y valorada, protegida. Saber que todo el mundo me puede lastimar menos tú. Eso es lindo, ¿verdad? Así como la mujer tiene esta necesidad, diferenciemos. El hombre tiene la necesidad de respeto, de sentirse respetado, de sentirse admirado. Pero ¿sabes qué ocurre hoy en día en los hogares modernos? Todo ese respeto o ese amor, el esposo, el amor y la mujer el respeto y el valor lo tornan a los hijos. Nace la criatura y el niño es el centro de la atención. Nace la nena es el centro de atención. La esposa es descuidada, el marido es descuidado. Noticias para ti. Tu nena y tu nena se va a ir de casa. Y quizás no va a regresar. Y vas a voltear y dirás, uy, ¿con quién me he quedado? Dios me libre. Tú eres llamada a respetar a tu esposo. ¿Por qué? Porque la Biblia y la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hijos, obedeced a sus padres en todo. Hijos, honren a sus padres. Y cuando viene tu hijo con una queja acerca de ti, ¿sabes qué le digo? Hey, es tu papá. Respeta. Es tu mamá. Pero mi mamá es una bruja. No importa que sea una bruja. Respeta a tu madre.
Hónrala y obedécele. ¿Y por qué hago esto? Porque es un mandato del Señor. Tú no puedes exigir a tus hijos algo que tú no haces. Porque tu marido se va a convertir en lo que tú piensas de él. Y si hay algo bueno, algo rescatable en mí, déjame decirte, porque no es ni siquiera por mí, porque tengo una esposa que no sé por qué motivo cree en mí. Y su fe en mí me motiva a despertar un día más. Las palabras, cuando yo me siento tan desvalorado, me siento incapaz de hacer mucho, porque nos pasa a todos. Yo le comparto, ¿sabes qué? En vez de ella de añadir más, sí, pues tienes razón, ¿ves? ¿A dónde nos has metido? Cualquiera diría eso, ¿verdad? No, cariño. Yo te seguiré donde tú vayas. Uf, digo, eso no es combustible. Pero en vez de decir, te seguiré donde tú vayas, mira dónde nos has traído. Por tu culpa estamos así. Porque Él se va a convertir en lo que piensas de Él. Por eso el miedo a fracasar es algo tan real para el hombre, que necesitamos entender ciertas verdades, ciertos principios. Y el primero es el siguiente. El hombre o el guerrero tiene todo lo que requiere. Tú, hombre, escucha esto. Sé que tienes temor de liderar a tu familia. Sé que tienes temor de emprender o de salir de esa zona. Sé que tienes temor. Te comprendo, pero más allá tienes que comprender que tú tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que se requiere para obtener victoria. Tienes todo, no te falta nada. Vamos a la palabra de Dios. Jueces 6:14. El Señor lo miró a Gedeón y le dijo, ve, hijo mío, ve, pero ¿con qué? Con la fuerza que ya tienes. Ve, o sea, tú ya tienes lo que se necesita. Tú tienes lo que se necesita. El Señor ya te dio y te capacitó para cuidar de tu hogar, para liderar, para pararte firme en medio de una sociedad como la que se está surgiendo. Horrible, donde ya no hay valores, donde la imagen de la familia se está siendo destruida. Tú tienes todo lo que necesitas. Tú, que eres mamá, tienes todo lo que necesitas. Si tan solo decimos, es que tú tienes todo lo que necesitas para cuidar de tu hogar. Tienes todo lo que necesitas. El Señor te ha dado todo. Y si hay una área débil en tu vida, es justo en esa área donde el Señor se hace fuerte. Pablo, que le decía a Dios, Señor, quita de mí esta debilidad. Y dijo, no, Pablo, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Si hay algo en tu vida, en este momento, un área en tu vida que tú sientas que se tambalea, es en esa área donde el Señor quiere fortalecerse. ¿Cuál es esa área? Ahora, la segunda verdad es muy triste y es la siguiente. Anótala, por favor. El miedo más grande que existe en el ser humano es el fracaso. El miedo más grande que tenemos es el fracasar. Pero la tercera y última verdad, porque tienen que ir juntas estas, no solo es el miedo, sino el dolor más grande es el remordimiento. El lamentarse y decir, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué no lo intenté? Lamentarte por haber titubeado, lamentarte por no haberte esforzado, por no haberte parado firme. Será uno de los mayores dolores que podrías experimentar. Según de Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido, subraya esto, todas las cosas que necesitamos. Tú tienes todo lo que necesitas. Todo. Todo lo que necesitas para alcanzar victoria está en ti.
Que no pasen más años, porque hay cosas que todavía lamentas, de que no hayan resultado como querías que resultaran. Y te lamentas porque el miedo a fracasar te hizo titubear. Dijiste, sí, mejor, pero no. Hoy es un día de victoria. Conocemos la historia de Gedeón. Gedeón, contra todo pronóstico humano, tuvo una gran victoria. ¿Y por qué a veces el Señor hace que parezca que estamos retrocediendo? Porque Él quiere demostrar su poder. Gedeón, de haber tenido 32,000 hombres para la batalla, ¿sabes con cuánto se quedó al fin y al cabo? Con 300. Matemáticamente, esto va de mal en peor. Pero Dios dice, no, es en ese punto donde ahora sí, yo puedo intervenir. Lo que tú veas ahora como retroceso, quizás el Señor diciendo es ahora donde yo puedo intervenir. Así que no te me muñeques, porque es tiempo de extendernos a lo que está por delante. No permitas que las voces en tu cabeza te digan que no eres capaz. No permitas que las voces en tu cabeza te hagan creer que esto se acabó. No permitas que tus experiencias vividas y pasadas te hagan creer, te hagan pensar que ya no hay futuro para ti. No permitas que las opiniones de otras personas definan quién eres tú. Tú eres valiente y eres capaz. Iglesia, vamos a orar.